Buenas tardes, estamos en vivo a través de las páginas de Facebook de la SPDA y la Fundación MOME. Bienvenidos a esta conversación con Daniel Alarcón de Radio Ambulante. Mi nombre es Jimmy Carrillo, trabajo en la SPDA, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, y la charla de hoy es promovida por el proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica, que apoya la Agencia de Cooperación USAID y el Gobierno de Canadá, la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la Universidad Católica y la Fundación Gustavo Mome Yona. Precisamente tenemos a Estela Mome, a quien le doy las gracias por estar en este encuentro y le pido unas palabras de bienvenida. Buenas tardes, Estela. Tenemos un problema con tu micro, perdón, Estela. Muy buenas tardes con todos y todas. Es un gusto estar nuevamente reunidos y darles una cálida bienvenida. Iniciamos el día de hoy este tercer evento formativo de la Fundación MOME en unión con la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y ahora con el acompañamiento valioso de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación. Nuestra bienvenida a su representante Mario Munive, docente y coordinador de la Facultad de Periodismo de la mencionada Casa de Estudios. Quisiera saludar también a Fernando Momí, director del proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica, y un saludo muy especial a todos los periodistas y oyentes que nos acompañan el día de hoy. Como entidades de la sociedad civil, nos hemos unido para asumir parte de la responsabilidad que nos corresponde en la promoción de una cultura del agua que valore el líquido elemento en todos sus aspectos, comenzando por la preservación de las fuentes naturales de agua denominada infraestructura natural hídrica. Tal ha sido el tema de los talleres realizados en forma conjunta en el año 2018-2019 y el que ahora convocamos. Sacamos este taller con un poquito de retraso en medio de una pandemia que nos hace ver la necesidad de tratar a la naturaleza con respeto y nos plantea con severidad la tarea de preservar las fuentes naturales de agua. Líquido elemento vital que en la actual encrucijada es la principal arma para combatir el virus. Sin embargo, el 40% de los hogares rurales aún no tienen un acceso al agua potable. Los talleres anteriores dieron lugar a importantes reportajes publicados en la gran prensa y medios digitales, que no voy a mencionar, pero que están ahí a disposición para ser revisados. Pero los menciono como ejemplos suficientes para comprobar la respuesta positiva que los periodistas de regiones dan a estas iniciativas de capacitación sobre temas tal vez complejos que no se prestan para una noticia sensacional, pero que tienen mucha importancia para el futuro. Y finalmente, en vísperas del Día del Periodista, les alcanzo el saludo cordial de la Fundación Gustavo Mome Yona, aunque en verdad esta es una celebración con duelo. Por lo menos a la fecha, 98 periodistas fallecieron en plena pandemia, 39 de los cuales perdieron la vida por contagio en el cumplimiento de su misión. Les rindo un homenaje, expreso mi solidaridad y pésame a sus familiares y colegas. Esperemos que este encuentro dé lugar a un nutrido intercambio de ideas y promueva un valioso espacio de diálogo y reflexión entre todos. Gracias. Muchas gracias, Estela, por tus palabras. Y también tenemos presente a Fernando Momi, que es director del proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica. Fernando, te pedimos unas palabras de bienvenida también. Muchas gracias Jimmy, muchas gracias a la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y a la Fundación MOME por esta oportunidad de dar estas palabras. Creo que está de más mencionar el papel, el rol que ahora tiene la prensa en la sociedad. Estamos impactados por las cosas que han pasado y se han revelado en nuestro país en los últimos años y se siguen revelando, ¿no? Día a día, ¿no? Lo cual nos hace mirar con mucha mayor importancia y profesionalismo esta labor. Y en el caso de esta pandemia que todos vivimos día a día,
Las recomendaciones son usar mascarilla, tener distancia social y lavarse las manos. Pero para lavarse las manos, ya sabemos todo que necesitamos agua, ¿no? Y nos hemos enfocado bastante en cuál es el problema de que las personas no cuentan con servicios de agua y saneamiento en sus casas, pero nos hemos olvidado de las fuentes de agua, ¿no? Y de eso trata de motivar nuestro proyecto a que haya más inversiones en las fuentes de agua. Estas fuentes de agua que nosotros llamamos infraestructura natural y que requieren urgentemente ser preservadas para que podamos tener agua en nuestras casas. Hay que tener y conservar esas fuentes, ¿no? Y la línea base de nuestro proyecto en cuanto a periodismo se refiere partió de un análisis que llevamos a cabo en el 2018, en el cual encontramos que de las 1037 noticias sobre agua, solo el 7.7% enfocaban su atención en las fuentes donde se origina el agua, ¿no? En la conservación de esos lagos, en la restauración de los humedales y de los innumerables riesgos que enfrentan estos sitios, ¿no? Riesgos ecológicos, amenazas de contaminación, prevaleciendo siempre el enfoque hacia la distribución, que obviamente es importante, pero si nos olvidamos de dónde se origina el agua, al final vamos a construir redes de distribución de agua y recojo del alcantarillado, pero no vamos a tener el recurso. De ahí la importancia de trabajar con toda la sociedad, y obviamente el periodismo es, como les decía, parte fundamental de esta, en cambiar esta situación, ¿no? Necesitamos cambiar esta imagen, ¿no? Y el apoyo de ustedes, todos y todas ustedes, es fundamental, ¿no? Hoy día vamos a inaugurar esta charla con una persona, un periodista, un personaje ya latinoamericano como es Daniel Alarcón, un referente en podcast y en este tipo de forma de hacer periodismo, de transmitir noticias, de transmitir hechos y de transmitir emociones, ¿no? En esta época en la cual los jóvenes y los adultos cambiamos de una actividad a otra con demasiada facilidad, sin detenernos, es fundamental que este tipo de medios llegue a cada vez más personas, ¿no? Tengo en verdad el honor de inaugurar esta charla, dar la bienvenida y anunciar que contamos con Daniel como nuestro invitado especial el día de hoy, ¿no? Muchas gracias, Jimmy, por dejarme dar estas palabras, emocionadas, en verdad, por tener esta participación de Daniel el día de hoy. Muchas gracias a ti, Fernando. Solo para mencionar que a partir de la próxima semana tendremos una serie de talleres para periodistas de todo el país. Estas sesiones son promovidas por la Fundación MOME, el Proyecto Infraestructura Natural y la Facultad de Comunicaciones de la Católica. Este programa de capacitación incluye talleres que van desde la gestión hídrica, proyectos de inversión, a periodismo digital y narrativa. De hecho, va a haber un taller que va a dictar Leila Guerriero. Y si ustedes quieren acceder a una beca, las inscripciones aún están abiertas hasta el 5 de octubre. Vamos a dejar el enlace más adelante. Ahora sí, Daniel Alarcón, que está con nosotros, dejo la palabra a Mario Munive. Mario Munive es un conocido periodista y además actualmente es profesor de periodismo en la Universidad Católica.
Mario realizará la entrevista, pero ustedes pueden hacer sus preguntas a través de Facebook desde ahora. Vamos a seleccionar algunas de ellas para algunos momentos más adelante en esta conversación. Así que adelante, Mario. Buenas tardes a todos y a todas. Agradezco la invitación, la convocatoria de la Fundación MOME y de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Esta iniciativa nos parece muy estimulante, muy coyuntural, muy pertinente en este momento. Saludo a Daniel Alarcón, a quien seguimos desde hace varios años, primero por sus obras literarias, por sus novelas, y luego por su incursión, bueno, no en el periodismo, porque desde un principio él ha publicado no ficción, pero su incursión en el podcast, creo pertinente, aunque supongo que todos conocen a Daniel. Daniel es un periodista peruano, nacido en el Perú, que emigró muy pequeño a Estados Unidos y que, como él ha contado en varias ocasiones, ha buscado siempre establecer, sostener un vínculo estable, estrecho con su país de origen, pero sobre todo con su idioma, con el español, ¿no? Y la muestra más tangible de ese vínculo ha sido, con el idioma, ha sido Radio Ambulante. Radio Ambulante es una plataforma, un medio digital que hace podcast desde el año 2012, ha producido más de 100 podcasts. Su enfoque es el periodismo narrativo, hacer crónica y reportaje en clave narrativa, pero hacerlo para radio en el formato del podcast. Es una experiencia pionera en América Latina. Después de Radio Ambulante, hay un conjunto de medios digitales que han surgido en Chile, en Argentina, en México, en Colombia, que están haciendo un trabajo similar, ¿no? Y bueno, el podcast se ha convertido ahora de ser un archivo que se descargaba y que algunas, entre comillas, tribus urbanas en algunos lugares del mundo consumían, a ser un medio cada vez más utilizado, más producido. Todos los medios, ahora la gran mayoría de medios de periodismo de calidad están haciendo podcast. Radio Ambulante se enfoca en temas como los derechos humanos y la memoria histórica. Radio Ambulante ha tocado temas como migraciones, crisis políticas y económicas, temas de género, ha hablado sobre la salud mental, ¿no? Y recientemente ha lanzado, exactamente hace 6 meses, un podcast, se podría decir que es el hermano menor de Radio Ambulante, que se llama El Hilo, que a diferencia de su hermano mayor, es un medio que se enfoca en la coyuntura, en las noticias de la semana, ¿no? Entonces hay un medio que trabaja temas de largo aliento, crónicas en realidad, que tienen un aliento narrativo, casi literario, y otro medio, se puede decir, más noticioso, que es El Hilo. Y la presencia de Daniel Alarcón y sus palabras nos parecen pertinentes ahora, porque Radio Ambulante es un referente en cuanto, por ejemplo, al teletrabajo. Ellos hace 8 años empezaron a hacer teletrabajo, antes que todas las redacciones en pandemia, ¿no? Empezaron también con este género, que insisto que ahora se ha difundido tanto, y además que trasladaron en una época en la cual los medios impresos cerraban y estaban en crisis, y no había espacio para la crónica que cuenta una historia, ¿no es cierto? En profundidad, no había espacio para el reportaje que ofrece explicaciones. Radio Ambulante creó estos espacios a través del podcast. De modo que contra quienes sostienen que es un producto de nicho, a mí me gusta pensar como un periodista colombiano que Radio Ambulante está dirigido a una inmensa, pero les digo inmensa minoría que está desperdigada en todo el mundo y que cada día crece más, ¿no? Le agradezco a Daniel esta posibilidad de poder conversar, dialogar con él. Tengo algunas preguntas y bueno, esperemos luego las preguntas de quienes están siguiendo esta entrevista. En principio, Daniel, quería recordarte, el 4 o 5 de marzo de este año, ustedes hicieron el lanzamiento de El Hilo, un podcast de Radio Ambulante enfocado en la coyuntura, ¿no es cierto?, en hechos de coyuntura. Era coger una noticia, coger un evento, se podría decir, que marcaba un país y desarrollarlo, comentarlo, ¿no? Buscar análisis y contexto, ¿no? Y todos los viernes lanzar un podcast que explique qué es lo que está pasando detrás de las noticias. Ese mismo día en el Perú se conoció la noticia del paciente cero.
el primer caso de un paciente con COVID o coronavirus, creo que fue simultáneamente en Colombia y en Argentina, ¿no? Los mismos días se conoció la llegada del COVID a América Latina. Y el hilo se lanzó el 27 de marzo de este año, cuando la pandemia, la ola de la pandemia había tocado Nueva York. Y me pregunto, y esa es mi primera pregunta, es, o sea, tú lanzas un medio de comunicación, un emprendimiento, y en medio de ese lanzamiento es que se da toda esta suerte de apocalipsis, ¿no? Como tú lo has llamado, el mes del apocalipsis, ¿no? ¿Cuál fue el impacto de la pandemia en el lanzamiento del hilo? Buenas tardes primero, Mario. Qué gusto estar aquí con ustedes. Es una súper buena pregunta. Obviamente el hilo es un proyecto que veníamos desarrollando por más de un año, mucho más de un año. Teníamos la idea de que sea un espacio noticioso cubriendo, digamos, los temas grandes de América Latina, o sea, una historia noticiosa a la semana, como tú bien describiste, era como la contraparte digamos, la literatura, que es radioambulante, la noticia dura del hilo. Nos sorprendió, obviamente, la coyuntura y teníamos que decidir si lanzar o postergar el lanzamiento y ya teníamos un equipo armado, una máquina preparada, un proceso de trabajo, un flujo de trabajo que ya habíamos desarrollado con mucho cuidado a lo largo de meses y sentimos, yo creo que nuestro papel es de servicio, o sea, la noticia como servicio a la comunidad. Y si uno no está dispuesto a hacer ese servicio, a cumplirlo en medio de una emergencia, entonces, ¿para qué estás en periodismo? ¿No? Entonces, sin duda, ha sido un reto, nos complica muchas cosas de poder reportar, hay que tener o sea, mucho cuidado cuando uno sale a reportar, porque uno no quiere o sea, ser contagio, ser contagiado o contagiar a nadie, pero también había muchas historias muy urgentes de contar. Comenzamos a fines de marzo y hemos hecho historias de Perú, de Chile, de Colombia, de México, de Argentina, de Paraguay, de Uruguay, de Ecuador. Digamos que hay mucho que contar en América Latina en este momento. No todas las historias van a ser de COVID, obviamente. Las noticias van cambiando, hay política, hay elecciones, hay medio ambiente, hay corrupción, hay todas estas cosas que suceden en nuestros países. Pero sentimos que nuestro rol se hacía mucho más importante en una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo. Sí, ciertamente el periodismo se torna mucho más necesario y urgente en esta coyuntura. Tú también haces docencia en la Universidad de Columbia, Daniel, y bueno, nosotros también estamos involucrados en la docencia. Y en algún momento, en un podcast que se llama Más se perdió en la guerra, que fue muy reciente, tú señalabas que abril fue el mes del apocalipsis, ¿no? Sí, Y lo que quería preguntarte es, en esos días del apocalipsis en Nueva York, ¿cómo compartías tus clases, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia de hacer docencia, ¿no? De periodismo, ¿no? Que es algo particular, no es un curso de química, de arquitectura o de matemática, sino que es hablar de lo que está pasando allá afuera a un grupo de estudiantes de periodismo y hablarles, por ejemplo, sobre qué técnicas de reportería se requieren utilizar en esta coyuntura. Y me gustaría preguntarte cómo ha sido tu sí. experiencia docente en esta época. Bueno, yo dictaba en esa época un curso bastante único que se llama en inglés Telling True Stories in Sound, o sea, contando historias verídicas en sonido. Entonces es un curso de audio y en audio estamos muy acostumbrados a la llamada telefónica. Digamos que no es ideal, o sea, yo prefiero entrevistar a alguien cara a cara, pero uno puede hacer mucho trabajo por teléfono, ¿no? Mucho trabajo por Zoom. Incluso, o sea, con un celular en la mano, alguien agarra el celular, se graba así, luego te manda el audio y la calidad de audio es casi de estudio.
Entonces, uno, hablamos de las cosas técnicas, de cómo enfrentar las limitaciones sanitarias de poder viajar, hacer entrevistas o subirte al metro, esas cosas, estaba en Nueva York. Pasamos las clases a Zoom, obviamente. Pero creo que para mí esos retos son muy manejables. Para mí el reto más grande, yo creo, fue lo psicológico y lo emocional de mis estudiantes, ¿no? O sea, yo me di cuenta que estos chicos, y yo tengo 43 años y los veo como jóvenes, yo también me siento joven, pero ellos son mucho más jóvenes, estaban muy golpeados, muy preocupados, muy ansiosos. Y, y felizmente teníamos 6 semanas de trabajo en conjunto donde nos conocíamos bien las caras, las personalidades, el humor. Trabajamos muy de cerca, es un grupo muy pequeño, 11 estudiantes, donde todas las historias, o sea, nos sentábamos alrededor de una mesa discutiendo la estructura narrativa, escuchando audio, escribiendo guiones juntos, o sea, armando producción, o sea, es un grupo que trabaja de manera muy íntima, y sentía que los estudiantes se extrañaban entre sí, estaban preocupados tanto por su salud en algunos casos, porque algunos jóvenes habían estado expuestos, por su futuro económico, porque todos sabemos que la economía ha sido golpeada por la pandemia. Entonces traté de crear también espacios de esparcimiento intelectual creativo, bobadas como el día del sombrero chistoso en Zoom, todos los estudiantes tenían que llegar con un sombrero absurdo. ¿Me entiendes? O sea, que no todo es lo intelectual y lo técnico y lo profesional, algunas cosas son emocionales, ¿no? O sea, yo creo que estos jóvenes necesitaban que alguien les mire los ojos, les diga, esto va a pasar, vamos a estar bien, aunque tú mismo no estés seguro que sea cierto, ¿no? Entonces, traté de cumplir ese rol también, que es un rol, como tú sabes, siendo profesor, es un rol bastante importante de la docencia, ¿no? De apoyo emocional a los jóvenes que están tomando esos pasos importantes hacia el desconocido. Ujú. Eso también tiene que ver, lo de las clases virtuales, con algo que la pandemia y el confinamiento ha impuesto en el periodismo, que es el teletrabajo, ¿no? Ujú, Entonces, nosotros hemos sido forzados, bueno, a la virtualidad. En el caso de la educación no había otra opción, y los colegas que están en los medios trabajan ahora desde casa. Tú alguna vez dijiste que en el ADN de Radio Ambulante estaba el trabajo, el teletrabajo y la educación, perdón, la redacción o la reportería, ¿no? A distancia, ¿no? Ustedes empezaron el año 2012 y desde entonces están acostumbrados a utilizar Skype, Zoom, Google Docs y una serie de herramientas y plataformas que ahora se han impuesto en la práctica periodística. Eh, ¿Tenías alguna idea en ese momento de la, de la sostenibilidad? O sea, ¿por qué tu emprendimiento el año 2012 optó por tener una redacción remota a distancia? Por necesidad, ¿no? O sea, cuando nos imaginamos Radio Ambulante, nos imaginábamos una, un espacio latinoamericano, no un espacio peruano, ni colombiano, ni mexicano, ¿no? Entonces, queríamos tener historias de todas partes, queríamos tener un equipo internacional eh, que refleje la diversidad de la región, queríamos una multiplicidad de identidades y de acentos, um, queríamos o sea, retratar una región, no solo un país. Entonces siempre hemos tenido parte del equipo en Colombia, ahorita tenemos gente en Ecuador, en México, tenemos 5 staff en México, tenemos una editora en Londres, tenemos una productora en Argentina, eh, hemos tenido en Puerto Rico, en Costa Rica, digamos que tratamos de siempre tener una mezcla de nacionalidades en el proyecto porque nos parece importante, ¿no? Um, y, pues entonces, por necesidad, siempre estuvimos, digamos, hablando por WhatsApp o por Skype o por lo que sea. Eh, Aprendimos a trabajar remoto
colaborar bastante y a conocernos de manera virtual. Y creo que en cierta medida estamos preparados para la pandemia, ¿no? Pero igual ha sido un reto. O sea, nosotros, o sea, yo solía salir a reportar como cualquier periodista, ¿no? Me gusta estar en escena, me gusta visitar las casas de la gente, me gusta estar en la marcha, me gusta estar en primera fila para ver qué está pasando, ¿no? O sea, yo soy curioso por digamos, profesionalmente curioso. Es parte de mi vocación, es parte de mi personalidad. Me gusta la gente, me gusta escuchar a la gente más que hablar. Y me gusta observar cómo es que la gente se mueve y se comunica entre ellos. O sea, yo estoy feliz observando y es obviamente mejor observar de cerca. Entonces es muy frustrante para mí. Yo tenía muchos viajes, tenía muchas cosas que yo quería hacer, historias que quería perseguir y pues obviamente todo estaba en pausa. Sin embargo, yo creo que esta situación y todo esto nos ha puesto un reto creativo y creo que los retos creativos son beneficiosos, ¿no? O sea, uno aprende a trabajar bajo las condiciones que te toca trabajar y creo que a la larga el trabajo y sobre todo la estrechez del equipo de Rambulante se va a beneficiar de todo esto. Uh-huh. De algún modo, en esos 8 años han acumulado una experiencia en este trabajo a distancia, de manera remota y con un conjunto de herramientas que los ponen en una situación de ventaja y no sería mala idea que puedan dictar un taller o un diplomado en teletrabajo periodístico. La verdad que sería un éxito, Daniel, porque pronto hay miles de periodistas que están ahorita formándose, ¿no? Y con muchas ganas de aprender, porque probablemente tengamos para unos meses más en esa situación, ¿no? En la última temporada de Radio Ambulante se lanzó el 15 de septiembre, si no me equivoco. Corrígeme si me equivoco, por favor. Sí, y en el video que presentan esta nueva temporada hay un locutor situado en el año 2120, ¿no? Y que recuerda a Radio Ambulante, el programa de podcast que hace un siglo, en el año 2020, hizo historia cuando se atrevió a celebrar y a lanzar su 10ª temporada en el año 2020, el año que la pandemia cambió todo, ¿no? Y bueno, entre los cambios que se están dando en el periodismo es algo evidente y notorio. Hay cambios, hay un quiebre, se puede decir, en las costumbres, en los hábitos de lectura. La prensa impresa, los periódicos y las revistas tienen cada vez, lamentablemente, menos audiencia, menos circulación. Está creciendo la audiencia digital, ¿no? Y me gustaría escuchar de tu parte una reflexión sobre lo que crees que va a cambiar en el periodismo de ahora en adelante, a partir de la pandemia. O sea, Mario, no suelo dar predicciones porque siempre salen mal. Yo creo que el periodismo está en crisis y eso lo sabemos. Es una crisis no de lectores ni de consumo, sino una crisis financiera. O sea, ¿quién va a pagar por el periodismo que consumimos, ¿no? Uh-huh. Es algo muy complejo, es algo que tiene que ver con la transición a lo digital, con las redes sociales que jalan noticia y tiene que ver con miles de hábitos de consumo de millones de personas a la vez, mientras va cambiando la tecnología y la economía. Yo no tengo una solución para eso. Si lo tuviese, estaría quizás liderando algún proyecto mucho más grande que el ambulante. Lo que puedo decir es que desde mi pequeño rincón, desde mi trinchera, con Carolina Guerrero, la CEO, hemos tratado de crear un proyecto sostenible, un proyecto que muy ambicioso a nivel de contenido, muy ambicioso a nivel de servir nuestra comunidad de oyentes, muy comprometido con esos oyentes y que crece, pero no crece demasiado rápido.
O sea, no queremos lanzar 7 nuevos podcasts mañana ni pasado, porque no podemos, si es que queremos mantener la calidad del que nos sentimos tan orgullosos, ¿no? Yo creo que para nosotros la solución de Reambulante ante un modelo económico en el periodismo que va cambiando día a día es apostar por la calidad y apostar a que los oyentes aprecian esa calidad y se sienten identificados con las historias que lanzamos. Nosotros admiramos nuestros oyentes, sentimos que son gente inteligente, que es como nosotros, o sea, gente comprometida como nosotros, o sea, gente que quiere saber, que tiene curiosidad. Y yo creo que uno, si respeta a la audiencia se da cuenta que uno los está respetando, no les está dando noticias chatarras, ¿no? Y algo barato, ¿no? O sea, eh, digamos que vamos a ver si funciona. Hasta ahora ha funcionado bastante bien. Hasta ahora hemos hecho un proyecto eh, del que me siento muy orgulloso. Eh, Admiro y quiero mucho a mi equipo. O sea, es gente de primera calidad y es una delicia trabajar con gente tan inteligente, tan chistosa, tan buena onda. Entonces me siento muy orgulloso y muy, o sea, tengo mucha suerte, mucha buena fortuna hacer eso. Entonces, a largo plazo, bueno, yo soy optimista para Reambulante y como te digo, esa es mi trinchera para defender y ese es mi pequeño rincón y yo tengo que velar por mi gente y por este proyecto porque creo que estamos aportando algo. Sí creo que podemos, que puede ser un ejemplo y algunas lecciones que podemos compartir con otra gente, con otros medios, pero no voy a solucionar el problema de la transición de papel a digital, ¿no? O sea, no te puedo decir cómo salvar un periódico porque no, eso no, no tengo idea, ¿no? Am, bueno, pero estos cambios que se están dando, ¿no? En los medios y que se están precipitando, agudizando a raíz del confinamiento y de la pandemia, como que ponen sobre la mesa el tema de la necesidad de crear nuevos medios, ¿no? Ya en los últimos 20 años se han creado un conjunto de nuevos medios digitales, algunos impresos, ¿no? Y Hernán Casiari decía hace varios años que el problema era que los nuevos medios no terminaban de nacer, ¿no? Probablemente esto va a precipitar este nacimiento y esta maduración de esos nuevos medios. Pienso en medios, bueno, Radio Ambulante es uno de ellos, en el diario.es, un periódico digital español, en Mediapart en Francia, en medios chilenos, argentinos, como Anfibia, como Editorial Orsay, los medios peruanos que tú debes conocer, de periodismo de investigación. Y la pregunta aquí clave es cómo, yo entiendo que Radio Ambulante tiene un modelo de negocio y tiene un equipo gestor, ¿no es cierto? Los periodistas no somos buenos gerentes, era una frase muy antigua. ¿Cómo hace Radio Ambulante para sostenerse? Hay un equipo, entiendo, que está buscando fondos, alianzas, que está estableciendo, siempre pensando en una audiencia, y es clave que también esa experiencia se comparta. ¿Cómo ha construido Radio Ambulante su modelo de negocio? Sí, Mario, también quiero recordarte que antes de periodista soy novelista, entonces si los periodistas son malos gestores, imagínate los novelistas. Eh, entonces, mira, yo participo en todas esas conversaciones, obviamente, como parte de la mesa digamos, de directores de Reambulante. La jefa es Carolina Guerrero, que es mi esposa. Ella lidera un equipo, 4 o 5 personas que tienen digamos, dos metas importantes. Uno es velar por la sostenibilidad del proyecto y crecer el alcance de las historias. Digamos que hay la rama de producción, la parte editorial, donde estoy yo a cargo de Reambulante y el hilo, obviamente con equipo de gente fantástica y muy capacitada. Y luego Carolina dirigiendo el otro lado del proyecto. Entonces ahí es asegurarnos que cada historia llega a la audiencia que quizás no sabe que existe, pero quiere
no sabe que quiere escuchar Radio Ambulante, pero que una vez se enteran de la existencia de Radio Ambulante o del hilo, van a decir, ya, soy fan. Entonces, cada oyente nos ayuda, obviamente, crecer los números nos ayuda, alianzas como tú mencionabas, proyectos de membresías, nuestro nuevo proyecto de programa de membresías que lanzamos hoy se llama De Ambulantes, y allí es a lo que me referiría antes, de ese nivel de identificación con la audiencia, es algo que nosotros queremos crear, y es algo que nace de manera muy orgánica. O sea, nosotros comenzamos a contar historias que nos gustaba y la gente se hacía super fans o sea, porque les gustaba. O sea, nadie les estaba presionando, era simplemente como que la identificación con el tipo de historia que contábamos y con el rigor y el compromiso que creo que es evidente con cada episodio. Luego hemos sido muy creativos, ¿no? Muy creativos en el sentido de siempre pensar en dónde están nuestros oyentes y qué necesitan. Entonces, te voy a dar un ejemplo muy claro. Nos dimos cuenta que había más o menos un 25-30% de los oyentes que eran estadounidenses, en su mayoría, que no eran latinos. Estadounidenses que estaban estudiando español en la universidad, que querían aprender español, que habían estudiado, querían mejorar su español. Algunos eran, pues mi pareja es latinoamericana y yo quiero mejorar mi español para poder hablar con mis suegros, qué sé yo. Y identificamos este segmento de los oyentes y decimos, pues, ¿qué podemos crearles que sea, digamos, un producto que les sirva y que nos sirva a nosotros? Entonces, era obvio que este segmento de la audiencia es bastante monetizable si es que le damos algo de valor. Entonces, creamos un proyecto que se llama Lupa. Nos juntamos con un grupo de desarrolladores de programas, creamos una aplicación que específicamente apoya a los que están usando Radio Ambulante para mejorar y aprender su español. Entonces, eso está generando ingresos mensuales, cubre parte de la producción. Nuestro periodismo es caro, nuestro periodismo es artesanal. O sea, una historia de Radio Ambulante puede durar cocinándose 4 meses, 8 meses. No es inusual, ¿no? El año pasado, en la temporada pasada, ahorita a finales de marzo, yo saqué una historia que había estado trabajando por casi 2 años. Eso no es anormal, eso es o sea, cada semana sacamos una historia que se comenzó a hablar hace meses. Entonces, siendo conscientes de que todo eso cuesta plata, tenemos que pensar de dónde va a salir esa plata y siempre ser creativos y siempre decir qué es lo que no estamos pensando, ¿no? O sea, ahorita vamos a relanzar, por ejemplo, la tienda de Radio Ambulante con nuevas camisetas, nuevos productos, tazas de café, stickers, afiches, todas esas cosas, y cada peso que entra es un peso que se invierte en el periodismo. En el año 2011, en enero, entiendo, en un café de San Francisco, cuando te animaste con Carolina Guerrero a fundar este proyecto, confesaste en un podcast que eran unos que te encantaba la radio, que te encantaban las historias de periodismo narrativo, pero que eras un entusiasta ignorante en temas de radio y que tenías que someterte a una suerte de alfabetización. Hay miles de periodistas que somos unos fanáticos del podcast y somos unos entusiastas ignorantes en cuanto a la parte técnica, y nos gustaría que puedes un poco contarnos cómo fue este aprendizaje, esa alfabetización que hay de distinto con los otros géneros. Y bueno, te debes haber vuelto un experto, supuesto, en estos temas técnicos. Cuéntanos algo sobre eso. Sí, o sea, la parte técnica es importante porque nadie quiere escuchar una hora de audio mal grabado, con ruido de fondo, donde no se escucha la voz. O sea, pero Mario, eso es muy fácil. O sea, y te voy a dar un ejemplo. O sea, yo una vez fui a ATE a grabar una entrevista y yo quería hacer la entrevista, pero no quería agarrar el micrófono porque quería tomar notas. Iba con un amigo periodista y él nunca había agarrado un micrófono en su vida. Y en el taxi le enseñé a grabar audio, ¿no? Y le dije, mira, esto acá, estos son los niveles, aquí agarras el micrófono, ponte los audífonos, esto, o sea,
le enseñé en los 15 minutos que nos fuimos ahí por la Javich. O sea, no es complicado. Y eso creo que es muy importante que la gente no, o sea, no se intimide por la parte técnica, porque realmente eso cualquiera lo aprende. O sea, mi hijo de 7 años le puedo enseñar a grabar audio decente. Obviamente, la parte más complicada, digamos, es escribir un guión, como un guión en el estilo Rambulante. Eso es súper complicado. Eso podríamos dar un taller de 6 semanas sobre cómo lo hacemos. Y la parte técnica de cómo editar los sonidos, ahí tendría que acudir a nuestro genio in-house Andrés Aspiri y Remy Lozano, que son los que hacen la producción, y para el hilo Elías González, que son 3 top diseñadores de sonido, y cuyo trabajo nos enorgullece, porque siempre creo que está a la altura de los guiones. Ellos ya saben mucho más. O sea, yo no puedo hablar sobre eso porque ya pasamos de la etapa del Rambulante donde era yo, digamos, intentando hacer una mezcla y hacer una vaina medio artística y ponerle un filtro acá y efectos y no sé qué, pero realmente no tenía idea de lo que estaba haciendo. Ahora tenemos estos 3 que son profesionales, que sí saben y que podrían dar, como te digo, otro taller de 6 semanas sobre cómo se mezcla un episodio de Rambulante. Algo que yo ya no hago, porque es parte del crecimiento de una organización, es que uno pasa de hacer todo a hacer un solo trabajo. En mi caso, 2 trabajos, ¿no? O sea, el hilo y Rambulante. Pero, digamos, la parte técnica de grabar es fácil y hay muchos videos online. Hay incluso una página que se llama la Escuela Rambulante, donde tenemos muchos videos didácticos y ensayos, blogs que explican cómo se graba audio. Hay mucha información disponible para poder aprender la parte básica. La parte que, digamos, que distingue Rambulante yo creo que de muchos podcasts, yo creo que lo importante y lo especial de Rambulante es la calidad de los guiones. Y lo importante y lo especial de el hilo también es esa preocupación para que las historias fluyan, ¿no? Que haya una coherencia narrativa en una historia de Rambulante y en un episodio del hilo. Hay una coherencia. Hablamos de estructura siempre, es estructura narrativa. Y eso es algo que yo estoy preocupándome de estructura narrativa desde que tengo 15 años, cuando comencé a escribir mis primeros cuentos, ¿no? Entonces, cuando yo escribía unos cuentos francamente malos a los 15 años, digamos, yo me preocupaba de dónde comienza la historia y dónde termina. Y cuando escribía mis novelas también, dónde comienza, dónde termina, qué tiene que pasar para que esto sea un viaje emocional satisfactorio para el lector. Igual que yo con mis novelas, yo quiero que te desveles leyendo mis novelas, yo quiero que te desveles, que pongas play en un episodio de Rambulante y no quieras parar. Lo mismo en el hilo. Claro, tienen diferentes estilos, pero que quieras saber cómo termina, ¿no? Eso es lo más importante. Ciertamente es la aplicación de las técnicas literarias al registro periodístico, ¿no es cierto? Totalmente. 2 preguntas, creo que para dar paso a las preguntas del público, 2 preguntas de carácter casi personal. La primera, para ir cerrando, participé en un café virtual contigo en el mes de marzo, si no me equivoco, cuando Nueva York estaba, la banda sonora de la ciudad eran Las Sirenas, y en ese momento Nueva York era el epicentro de la pandemia, ¿no? Y nosotros miramos con preocupación desde el Perú lo que estaba pasando allí. 3 meses después, no sé si el Lima o el Perú se convirtió en el epicentro de la pandemia, pero sí en el país con el mayor número de fallecidos por millón de habitantes. Como peruano, ¿qué sentiste? Estabas aliviado de algún modo por lo que la ola había pasado en Nueva York, pero ¿cómo has estado siguiendo las noticias de la pandemia en el Perú? Con mucha preocupación, con mucha ansiedad, con mucho... o sea, yo creo que lo de Nueva York es diferente porque se sintió en la ciudad, era algo,
tensión y un abandono y una emergencia que se sentía en cada esquina y fue muy doloroso. Lo que yo veo de Perú y lo que yo siento es como, se siente, eh, o sea, es muy preocupante porque, o sea, no veo, no, bueno, no sé, tampoco quiero deprimir a nadie, ¿no? Pero estoy súper preocupado por mi familia, por la economía, por qué va a pasar, digamos, al reabrir o al reabrir de manera tentativa, si otros rebrotes, la falta de atención médica, la falta de oxígeno, la falta de UCIs, eh, eh, el pleito político en medio de una emergencia sanitaria de esta magnitud también es deprimente, francamente deprimente, vergonzoso. Entonces, claro, lo veo como con preocupación. No creo que hay otra manera de explicarlo, ¿no? Con preocupación, con ansiedad. Y pues no sé, no tengo una gran respuesta o algo muy elocuente ahí, Mario, pero solo te digo que como cualquier peruano estoy preocupado. De algún modo, eso se refleja en el último podcast, el 17 de septiembre, lanzaron este podcast, ¿Quién quiere ser presidente en el Perú? ¿Quién quiere ser el próximo expresidente del Perú? ¿Quién quiere ser el próximo expresidente en el Perú? Así es, donde se habla un poco de la crisis que acabamos de superar, ¿no? Uh-huh. Hay otra pregunta personal que tiene que ver con tu trayectoria. A menudo en la historia de los vínculos entre periodismo y literatura, lo que suele ocurrir es que los escritores, ¿no es cierto?, los novelistas, tienen un paso previo, una suerte de edad de piedra en los medios de comunicación, ¿no? Hay una larga tradición de periodistas, de escritores que empezaron en las redacciones, ¿no? Sí. Hay casos emblemáticos, conocidos, como lo de Vargas Llosa, García Márquez o Hemingway, ¿no? Que en determinado momento dejaron los diarios, las revistas, dejaron la reportería y empezaron a hacer sus ficciones. Pareciera que tu caso es el inverso, porque cada vez se te ve más involucrado, pienso en el hilo, por ejemplo, que tú lo estás dirigiendo, que es una criatura que tú has creado, que tú has formado y estás dirigiendo. Tu vínculo o tu trayecto es a la inversa de la de esos escritores del siglo XIX y XX, me parece. Sí, o sea, mi paso es un poco, sí, es un poco diferente, ¿no? Yo entré a la crónica escrita, la crónica de largo aliento, después de haber publicado cuentos y novelas en algunos medios, sobre todo en Estados Unidos. Pasé a Etiqueta Negra, que fue una revista icónica en su momento y que fue para mí digamos, mi taller de aprendizaje con Julio Villano de Chan, que fue un amigo y además un maestro mío. En cierto sentido. Y me gustó mucho la crónica porque me permitía hacer mucho de lo que yo hacía en novelas, esa observación fina, ese detalle, eso de crear escenas y crear estructuras narrativas, pero también respondía a mi curiosidad. Además, había algo que me gustaba mucho, que la crónica también alimentaba mis novelas y mis ficciones, ¿no? Entonces, yo pasé años visitando los penales en el Perú, Castro y Lurigancho principalmente, y escribí una crónica larga para una revista en Estados Unidos sobre, por ejemplo, el Pabellón 7 en Lurigancho. Bueno, todo lo que yo aprendí allí no cabía dentro de esa crónica. Y cuando estaba terminando mi novela más reciente, digamos que se me reveló todo un personaje y toda una rama de la historia, digamos, que estaba enterrada dentro de ese penal, ¿no? Dentro de mi imaginación, ¿no? Entonces, alimenta mi imaginación y eso también es algo bastante útil para mi carrera digamos, en literatura. El hilo, quiero mencionar que soy director editorial, pero
pero el trabajo, realmente el equipo lo lidera Silvia Viñas, que es una excelente ex editora de Rambulante, excelente periodista, súper comprometida con la calidad del proyecto. Y bueno, formamos ahí un equipo de gente súper valiosa con Eliezer Budasov, con dos productores, Álvaro Céspedes y Mariana Zúñiga, con Desiree Yepes de Ecuador y con Elías González que ya mencioné, más el equipo de apoyo de Rambulante que incluye Carolina y otra gente. Y el equipo de audiencias, Miranda Mazariegos, digamos y los menciono porque la literatura es algo tan solitario, eres tú, digamos, la crónica es un poquito más colaborativo porque a veces es una conversación con el editor o la editora que puede ser algo bastante lindo y puede ser muy fructífero. Pero un trabajo como el de Rambulante o El Hilo es realmente colaborativo. O sea, Silvia llega, los productores organizan las entrevistas, Silvia hace una entrevista, Eliezer hace otra, todos escribimos la entrevista juntos. Bueno, luego se hacen cortes, un productor o el otro puede hacer el primer corte, Silvia arma un guión, luego lo editamos todos juntos, luego viene Elías y lo mezcla, viene Desiree, hace el fact-checking, ¿me entiendes? O sea, es realmente todo lo opuesto a el trabajo solitario, tú con tu pantalla tratando de escribir una novela solo, no, solo por años y años y años, solo. Es horrible escribir una novela porque estás solo. Entonces, digamos que he dejado atrás esa soledad para tener una vida un poco más amena haciendo estas historias con gente, como mencionaba antes, que quiero mucho y que admiro. Entonces, algún día volveré a escribir ficción, no lo dudo, pero lo que me gusta del trabajo que hago ahora es justamente que no estoy solo. Okay. Bueno, el tiempo nos está ganando. Hay algunas preguntas, voy a resumirlas, Daniel. Vanessa Arias pregunta, ¿crees que el auge de los podcasts es porque la radio ha perdido conexión con las personas o es solo una migración de ese formato a un lugar digital? No, yo creo que la radio tiene un papel súper importante, sigue teniendo un rol informativo, sigue siendo, o sea, digamos, cuando hay alguna emergencia la gente prende la radio, tanto en Perú como en América Latina, ¿no? Los podcasts lo que creo que permiten cierta libertad de estructuras narrativas y de género periodístico o sea, te permite más creatividad, ¿no? Uno no tiene que tener un programa de exactamente 58 minutos con 2 minutos de propaganda al final, ¿no? O sea, uno puede contar historias de manera muy volada, muy creativa, muy audaz, y eso es lo que como creador me llama la atención y creo que a las audiencias también. Yo creo que se complementan. A veces uno quiere escuchar, yo escucho la radio todos los días, la noticia del día me parece muy útil y muy, muy, muy importante, profesional, lo que se hace en la radio pública acá, y cuando estoy en Lima escucho RPP, aparte de escuchar música todo el día, etcétera, ¿no? O sea, la radio sigue siendo importante, pero los podcasts te permiten otras cosas. Uh-huh. Finalmente, Giovanna Burga pregunta, ¿consideras que un podcast sobre temas ambientales podría tener impacto en la audiencia latinoamericana? ¿Han ensayado algún tema sobre temas ambientales? Saludos ambulantes, pone Giovanna, que debe ser una fan. Ay, qué bueno. Sí, tenemos o sea, nos parece muy importante el tema ambiental. En El Hilo hicimos algo hace poco sobre un derrame petrolero en Venezuela, en el Golfo Triste de Venezuela. Tenemos una historia ahorita sobre la recuperación de una laguna al norte del Perú. Digamos que los temas ambientales son bastante importantes. Estamos haciendo también una historia sobre Berta Cáceres, la activista que fue asesinada. Es súper importante. Un podcast que sea solo de medio ambiente, sí, puede ser, pero tiene que tener una dosis de humor y encanto, ¿no? Yo creo que el tema ambiental es muy complicado porque
la gente quiere saber, pero realmente no quiere saber. Ese es el gran problema del medio ambiente. Es que temas como el cambio climático, si realmente te pones a pensar mucho, son demasiado aterradores, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo compartir esa información sin... yo creo que hay que ser alarmistas porque es una situación alarmante, pero sin ser tan dark que la gente quiera apagar porque no puede lidiar con la sensación de agobio, ¿no? Mi hijo de 7 años, si tú le mencionas cambio climático, o sea, ni siquiera puede decir las palabras, se esconde debajo de las cobijas, o sea, realmente le parece algo tan aterrador. Y con justa razón, ¿no? O sea, entonces, sí, hay que tener en cuenta que las historias no se escuchan porque son importantes. La audiencia no funciona así. La audiencia escucha una historia porque es entretenida. Entonces, el gran reto narrativo y periodístico, y es un reto que nos toca enfrentar, es cómo hacer que las historias importantes también sean historias atractivas para la audiencia. Y eso es algo que nosotros pues lidiamos con eso cada semana en la reunión editorial. Sin duda, una buena historia, pero también una buena estructura, cómo contarla, ¿no? En la crónica es tan importante, y en realidad en el periodismo en general debería serlo. Los temas duros, entre comillas, se pueden abordar si se encuentra una buena historia, si hay un conflicto detrás y como ustedes proponen, si hay una estructura narrativa que resulte sorprendente y atractiva para una audiencia. Daniel, entiendo que ya se nos ha acabado el tiempo, tú también tienes múltiples actividades. Escuché que estabas dispuesto a dictar un taller sobre edición de podcast, así es que eso está grabado. Te tomo la palabra. No. Y vamos a por lo menos una charla a ver si en noviembre o diciembre, cuando tengas tiempo, nos gustaría un nuevo encuentro con los estudiantes de la Universidad Católica que siguen tus podcasts, están haciendo podcasts en los últimos meses. Nos gustaría tener una experiencia contigo o de repente con Camila Segura, que entiendo es clave dentro de tu equipo. Por supuesto, es la más importante. Te También. agradezco infinitamente esta conversación, esta entrevista. Les agradezco a nuestros seguidores. Voy a darle el pase a Jimmy Carrillo, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Ya, gracias, Mario. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Mario. En realidad ha sido una charla, una entrevista bastante interesante. Ustedes la van a poder ver en adelante desde nuestros canales, el canal de la Fundación y el canal de la SPDA. Y gracias a todos y a todas por haber estado hoy. Recuerden que las inscripciones al programa de capacitación para periodistas aún están abiertas. Los enlaces también están en el Facebook de ambas plataformas y en la página actualidadambiental.pe. Así que con eso nos despedimos. Muchas gracias a todos y a todas por haber estado hoy día. Muchas gracias. Adiós, Daniel. Nos vemos. Adiós, gracias. Nos vemos. Gracias, Daniel.